Nos toca hablar de los conceptos claves de sexualidad humana, de terminar la clase del otro día, ¿se acuerdan? Que había quedado parada, que había quedado inconclusa. Hicimos mucho hincapié que era muy importante hacer la distinción entre la condición sexual y la actividad sexual, ¿se acuerdan? Que la actividad sexual, que la condición sexual era propia de todo ser humano, la actividad sexual, relaciones sexuales no son obligatorias, lo obvio, que tienen objetivos para el humano diferentes que para el animal, y nos referimos básicamente a algunos aspectos de la condición sexuada. Dijimos que la condición sexuada se basaba en la diferencia sexual y que la diferencia sexual era ineludible, originaria, permanente, que era el límite para una persona, y la oportunidad de apertura y de búsqueda del diferente. ¿Se acuerdan? Yo eso no entro porque no nos dan los tiempos de repetir. Todo esto ya lo conocen. La siguiente. Después dijimos que era muy importante hacer una distinción o tener claridad sobre estos términos. Y ahí están los términos. Sexo, sexualidad, genitalidad, rol sexual, identidad sexual, orientación sexual, género. Y hablamos sobre sexo, sexualidad y genitalidad. Llegamos hasta ahí. La siguiente. Cuando dijimos de sexo, retomo esto de sexo por no sé si problema, pero una situación que se presentó al final, que era el tema de la patología en referencia al sexo, en referencia a los aspectos biológicos, ¿se acuerdan? Yo le dije, bueno, vamos a aclararlo. Dijimos que en los aspectos biológicos del sexo había que distinguir el sexo cromosómico, XX o XY, el par de cromosomas sexuales que tiene el varón y el par de cromosomas sexuales que tiene la mujer, que dentro de esos cromosomas sexuales hay genes, eso determina el sexo genético, que la activación, el despertar de esos genes de alguna manera llevan a la formación del testículo del ovario, ese es el sexo gonadal, que el testículo y el ovario son capaces de producir hormonas, ese es el sexo hormonal, diferente para el varón o para la mujer, que el sexo hormonal del varón está desde los primeros momentos porque es funcionante el testículo en el feto, ¿se acuerdan? Toda esa parte, ¿no es cierto? Y que gracias a toda esta cascada de sexo cromosómico, genético, gonadal, hormonal, se organizan, se desarrollan los genitales internos y externos. Hasta ahí habíamos llegado. La siguiente. Patología en referencia a sexo. Después veamos patología en referencia a otras cosas. No, esto no es una clase de patología ni nada, es nada más que puntualizar algunas cosas. El sexo cromosómico. Los varones tienen un par de cromosomas sexuales dados por un cromosoma X y un cromosoma Y, y las mujeres XX. Las patologías que se pueden dar son por alteración en el número de los cromosomas sexuales. Puede haber cromosomas de más o cromosomas de menos. Cromosomas de más, mejor, ahí está, por defecto, es decir, cromosomas de menos. Por ejemplo, el síndrome de Turner, que tienen 45 cromosomas porque le falta, en el par de cromosomas sexuales le falta un cromosoma. Es X0, por eso dice X0. Para que se desarrolle un ovario se necesitan de los dos cromosomas X. Si falta un cromosoma X, el ovario no se puede desarrollar. Esto es lo que pasa en el síndrome de Turner, que tiene un fenotipo. ¿Se acuerdan que hicimos la distinción entre genotipo y fenotipo? Fenotipo, cómo se ve, cómo se presenta, cómo se ha desarrollado externamente, digamos, un fenotipo femenino. No tiene ovario, no tiene úteros. No hay problemas de identidad sexual. Se ve como mujer, se siente mujer y es estéril, por supuesto que es estéril, si no tiene ovario, si no tiene útero. ¿Sí? Una situación. Otra situación posible, por exceso, que haya de más o que haya de menos. También puede haber XXX, ¿eh? Hay un síndrome de XXX, bastante más raro que el de las X0, por eso. Pero patología a ustedes no les interesa, yo les estoy dando como ejemplos nada más, no entremos en esto porque estos son capítulos de la medicina. Pero por el exceso se da, el más frecuente es el síndrome de Klinefelter, que es XXY. Como hay un cromosoma Y,
se desarrolla un testículo, produce hormonas masculinas y tiene un fenotipo masculino. Y se da en 1 cada 1000 varones, no es tan infrecuente. Trisomía de un cromosoma. Fíjense, cuando hablamos de trisomía 21, el síndrome de Down es trisomía del par 21. Y bueno, acá tienen una trisomía del par sexual. Tienen un fenotipo masculino, no hay problema de identidad sexual, se ve como varón y se siente varón. En general hay trastornos de la fertilidad. Y todos estos problemas van acompañados de una libido baja, es decir, ¿qué significa una libido baja? Y que tienen cierta dificultad en sus manifestaciones sexuales, en su excitación sexual. Con lo cual, dicho así medio a lo burro, les diría, no traen problemas. La siguiente. Fíjense, estados intersexuales, esto ya es más complicado, bastante más complicado. Hay diversos síndromes de estados intersexuales. El más embromado de todo, ¿cuál es este? Síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Es un embrión XY. XY. Tiene el gen productor del testículo. Se genera un testículo. Ese testículo produce testosterona. ¿Se acuerdan que hablamos que eso era temprano? Pero esa testosterona que se distribuye en todo ese embrión y después en ese feto, por un problema justamente que tiene ese feto, no interesa enzimático, bueno, no interesa, es insensible a la acción de la testosterona, no se masculiniza. Y al no masculinizarse es como si no produjera testosterona, produce, pero lo rebota la testosterona, por decirlo así en fácil. Conclusión, se desarrolla como una mujer. Síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Tiene un cariotipo XY con inhibición en el receptor de testosterona. 1 cada 50.000 varones. El fenotipo es femenino. No tiene ovario porque tiene testículo. Y es un drama. ¿Cuándo salta esto? Y salta cuando no menstrua. Salta cuando no se queda embarazada. Porque tiene un desarrollo como si fuera una mujer. ¿Se entiende o no? El hermafroditismo, distintas posibilidades. Yo creo que la otra vez al terminar les dije, ojo que en el ser humano no podemos hablar de hermafroditismo como hablaríamos en las flores, en los organismos más rudimentarios, porque por definición el hermafrodita tiene órganos genitales masculinos, órganos genitales femeninos y se autofecunda. Y esto el ser humano no lo cumple. En realidad no está bien poner hermafroditismo, son pseudo-hermafroditismos. Pero no interesa todos los detalles, lo único que ustedes graben es que en los pseudo-hermafroditismos hay tejido ovárico y tejido testicular. Es una gonada rudimentaria donde se ven los dos tipos de tejido. Y el diagnóstico final se hace a través de la visualización quirúrgica y el estudio de la biopsia. Otro drama, patología pura. La siguiente. Los estados intersexuales tienen causa biológica, genética, cromosómica, habrá que ver. No tienen problema de identidad sexual, no son ambivalentes y en general son estériles, como conclusión de todo esto. Estamos solamente en lo físico, La otra. Vamos a otra cosa. Dijimos que habíamos definido sexo, sexualidad, genitalidad definido como todo lo que tiene que ver con los órganos de reproducción masculinos o femeninos y las sensaciones que se producen a partir de esos órganos, que es un aspecto de la sexualidad, pero no es toda la sexualidad, que hay una tendencia muy, muy grande a cuando se habla de sexualidad quedarse exclusivamente con genitalidad, ¿o no? Fíjense cuando aparecen programas de educación sexual y qué sé yo, bueno, nos quedamos con ese aspecto, el aspecto físico, órganos de reproducción, y bueno, ¿es un aspecto importante? Y sí, claro que es importante, pero no es todo ni mucho menos. Otro ítem de esa lista que habíamos visto antes, roles sexuales. ¿Qué son los roles sexuales? El conjunto de conductas y actitudes, las dos cosas, que dependiendo de factores de muy diversa índole, de lo biológico a lo sociocultural, configuran un estilo de comportamiento sexual propio de un determinado género. Roles sexuales, miren que se habla de esto, ¿o no?
Y muchas veces se hace la confusión entre roles, conductas y actitudes y funciones del varón y de la mujer, que son cosas bien distintas. Fíjense, como comentario, los roles sexuales masculinos y femeninos están abiertos y son también permeables a la acción del cambio cultural. Obvio, ¿o no? Obvio, las actitudes y demás que tenían los varones hace 200 años o en tal cultura, qué sé yo, tienen bastante poco que ver con lo de hoy. Y no yéndonos a 200 años, unas cuantas generaciones atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que los roles son hasta cierto punto intercambiables, abiertos a la cultura. Pero esto es importante, ¿eh? Importante de la necesidad de que el varón y la mujer continúen adoptando conductas complementarias que garanticen la satisfacción sexual de cada uno de ellos. ¿Cuál es la tendencia hoy de varones y mujeres? Y en cierta forma, autosuficiencia de cada uno, no necesidad del otro, no complementariedad. Que él haga tal cosa y que ella haga tal cosa, no importa demasiado. Lo importante es que tengan una reciprocidad, una complementariedad y que logren la satisfacción sexual uno con otro, ¿eh? Eso sí es importante. Que es lo que en cierta forma se está perdiendo. Posible consecuencia de la confusión e inversión de los roles sexuales tradicionales. ¿Tiene consecuencias? No tiene consecuencias, por lo menos en la familia, en la crianza y demás. Y yo se los dejo abiertos. Esto sería como para todo una explicación. Pero qué interesante que ustedes lo reflexionen, saquen conclusiones, lo trabajen en esto donde están los objetivos, como les dimos el otro día, les dimos una propuesta para que trabajen con sus chicos esto. Fíjense, hoy está muy confuso todo, incluso en la familia las misiones de la madre y la misión del padre son bien diferentes, ¿eh? Después viene un diapositivo de eso. Imperativos procreativos, ¿qué son los imperativos procreativos? Es todo aquello que tiene que ver con la procreación, y ahí no hay tutías, ahí no hay intercambio posible. Al varón le corresponden determinadas funciones, a la mujer le corresponden determinadas funciones, y ahí no es intercambiable, ¿sí o no? Y fíjense lo que dice abajo, que para mí es lo más... La biología parece ser más tenazmente conservadora de la identidad sexual que la versatilidad comportamental y sociocultural. Si yo me apoyo en el hecho biológico y hay mucho intercambio, la verdad que no hay. No solamente el armado del cuerpo de la mujer diferente al armado del cuerpo del varón, qué sé yo, desde montones de cosas, ¿no? Después cuando hablemos de otras cosas se los puedo darles más elementos, porque si no me voy a quedar anclada en este diapositivo. La otra. Familia. Fíjense, lo que les estaba diciendo recién, las funciones en una familia. Bien diferente es la madre y el padre, bien diferente la mujer y el varón. ¿De quién sale esto? Genio femenino, genio masculino. ¿Quién se ocupa de hablar del genio masculino, del genio femenino? Y después dice, como hay un genio femenino, indudablemente debe haber o hay un genio masculino. ¿Quién? Juan Pablo II. Lindísimo ver todo esto, ¿eh? Y lindísimo analizarlo, trabajarlo. Este es un documento muy bueno que se llama Mulieris Dignitatum, donde justamente hace el análisis y manifiesta lo que es el genio femenino y el genio masculino, que hoy se está perdiendo porque se intenta de imponer una mentira que es la del unisex. El unisex es una mentira que confunde y que trae bastantes dificultades y problemas. La moda del andrógino. ¿Estoy diciendo disparates o es algo que sucede? Porque me miran así como... Fíjense con qué relaciona Juan Pablo II el genio femenino. La mujer, custodia de lo humano, actitud de acogida, educadora del varón. Qué lindo poder hacer una reflexión de qué significan cada una de estas cosas, ¿eh? Y hasta dónde llega cada una de estas cosas. La mujer asociada a la función nutricia. Función nutricia. En la familia la madre es nutricia y el padre es norma, es normativo. La mujer asociada a la función nutricia.
muchas veces cuando uno así en grupos chiquitos o en un aula, porque esto es medio difícil, ¿no? Les dice, bueno, a ver, ¿cómo se nota que la mujer nutre? ¿Desde lo físico nutre la mujer? Desde lo físico no se puede discutir. El cuerpo de la mujer está diseñado para la nutrición. Algunos dicen, bueno, sí, la lactancia. Bueno, pero mucho antes que eso. El cuerpo de la mujer diseñado para la nutrición. Fíjense, no es porque sí, no es caprichoso, sino que todo tiene un sentido en la naturaleza. Qué lindo encontrarle y descubrirle cuál es el sentido. El óvulo es la célula más grande del organismo, ¿sabían? El espermatozoide es la célula más chiquita del organismo. Tiene un sentido, no es porque sí. ¿Cuál es el sentido de que el óvulo sea la célula más grande del organismo? ¿A expensas de qué es el tamaño del óvulo primero? Porque los núcleos celulares son todos bastante parejos, ¿eh? A expensas del citoplasma, tiene un citoplasma muy grande. ¿Y por qué necesita de ese citoplasma grande? Eso es lo lindo. Yo les estoy dando letra para que lo trabajen con sus chicos, para que les hagan ver toda esta maravilla. ¿Por qué? Porque después que se produce el encuentro de un óvulo con un espermatozoide, cuando comienza la vida en la fecundación, durante 7 días tiene un transporte donde tendrá que sacar energía de algún lado. ¿Y de dónde lo saca? Del citoplasma. Nutre ese óvulo. El cuerpo de la mujer está diseñado para la nutrición, se recicla, se actualiza cíclicamente el endometrio de esa mujer para ponerse en condiciones de recibir a un embrión. Miren si no es nutricio el asunto. Embarazo, parto, lactancia, por supuesto, no voy a quitar la lactancia, pero la función nutricia de la mujer no queda únicamente en eso. Da un salto, porque las personas no somos únicamente un cuerpo, sino que somos una unidad sustancial de cuerpo y espíritu, y es toda una unidad, y es nutricia a la unidad. Y entonces es nutricia también en lo psicoafectivo, es la madre la que establece un vínculo con el chico a través del cual decodifica las necesidades de ese chico y sacia las necesidades, y con eso ayuda a la organización del psiquismo. ¿Por qué los psicólogos todos le dan tanta importancia a este vínculo primero que se establece con el chico? Porque a través de ese vínculo, para lograr justamente la estructuración de su psiquismo, va a tener que lograr 3 cosas. Lo nutre la mamá en esas 3 cosas. Confianza. Primero confianza física, después psicoafectiva y después intelectual. Confianza. Segundo, autoestima. Tercero, autonomía. Eso lo vemos en la clase que viene, lo podemos hacer un poco más. ¿Cómo hace la mamá para decodificar las necesidades del chico? Y tiene que reconocerlas, tiene que darse cuenta. ¿Y cómo logra eso? Y a través de su pensamiento intuitivo, que tiene un pensamiento distinto al del varón. ¿Quiere decir que un varón no puede establecer un vínculo a través de un pensamiento? No. No hay ninguna característica que sea 100% de uno y 100% del otro. Es más pronunciado, más notable en la mujer. También habrá algunas que de pensamiento intuitivo no tienen nada, ¿eh? Hay de todo en esto, ¿o no? Y que son tremendamente racionales, qué sé yo. El varón tiene otro tipo de pensamiento, un pensamiento mucho más racional, logra la objetividad y por eso es el normativo. Porque es importante que entre papá y mamá se establezca y se diseñen las reglas, las normas a bajar en una familia. Lo tienen que hacer entre los dos, por supuesto. Pero qué importante que lo baje el varón. El varón de alguna manera está significando la ley. ¿Y por qué el varón y no la...? En la mayoría de los casos, ojo que tantas veces uno se encuentra padres cuando hace esta charla de padres y uno levanta la mano y dice, en mi casa es totalmente al revés y no va fenómeno. Me alegro, señora, ¿qué quiere que le diga? ¿O no? Puede ser, Estoy hablando de generalidades. Lo más frecuente. ¿Por qué el varón tiene esto de la función normativa? Porque tiene un pensamiento mucho más objetivo, mucho más racional y puede bajar la cosa más fácil. Nosotros las mujeres nos enredamos en lo psicoafectivo siempre, ¿o no? Por eso nos puede ayudar tanto el socio. Es importante el trabajo en equipo en una familia.
Pero fíjense lo que pone ahí, género masculino, protección, sostén, apoyo. El varón desde lo biológico también ya está mostrando su posibilidad y función de protección, sostén, apoyo. Así como la mujer es nutricia desde lo biológico, ya les mostré todos los ejemplos, el varón también lo es desde el primer momento. Fíjense que las membranas, lo que va a ser después la placenta, todo lo que es el sostén de ese embrión, se desarrollan a partir de los genes paternos. ¿Sabían eso? Ya desde el vamos. El aporte del varón pasa por ahí, protección, sostén, apoyo, no solamente apoyo económico, porque si no siempre parece el varón proveedor. Y esto es muy pobre. Y hoy en algunos casos no se cumple tampoco. Apoyo, sostén y demás para que la mamá pueda desplegar esta otra función, para que pueda estar, digamos, tranquila y pueda desplegar ese vínculo con ese chico. Si no, no se puede. Sí, sí se puede, todo se puede, pero es mucho más complicado. ¿Se entiende más o menos? Educadora del varón, esto trae un lío. Cuando uno dice educadora del varón, ¿qué está queriendo decir con eso? Y los varones se ponen medio nerviosos y las mujeres se inflan todas, pero ojo con esto, porque esta es una responsabilidad enorme de las mujeres, A mí me dio mucho trabajo tratar de encontrar qué quería decir Juan Pablo II y siempre lo voy enriqueciendo porque uno lo va viendo cada vez más. Educadora del varón a dos puntas, Una educadora de sus hijos, varón y mujer. Ese chiquitito lo educa básicamente las cosas más importantes. Fíjense en todas las encuestas y demás donde se quiere saber la impronta de la familia. Una de las preguntas que se hace, nivel cultural o hasta dónde, qué sé yo, escolaridad de la mamá. Porque la mamá es la que tiene mayor contacto y la que da mayor impronta, Educadora de ese chico. A mí me hace gracia cuando hablan, por ejemplo, ay, Latinoamérica es una sociedad machista. O en algunas provincias donde voy me dicen, ay, sí, pero tengan en cuenta que son tremendamente machistas. Hay que cambiarle la cabeza a estos varones. ¿Yo qué les digo? Siempre, a veces uno no puede decir nada, tiene que escuchar y nada más, pero si les pudiera decir, ¿qué les diría? Cámbiale la cabeza a las mujeres, que son ellas las que educan al chico en esa categoría. Educadora del varón. Ese aspecto. Pero también educadora de su compañero, Y este es el más importante de todos. ¿Y por qué educadora del compañero? ¿Por qué educadora del varón? Esto es otra cosa que vale la pena. Después lo vamos a reciclar y volverlo a hablar cuando hablemos de conductas sexuales y demás. Porque la mujer vive la sexualidad mucho más, en forma mucho más integrada desde lo natural. La mujer vive su sexualidad en general muy unido a todo lo afectivo. El varón, de por sí, por armado propio, es más desintegrado. Es mucho mayor el trabajo de integralidad que tiene que realizar el varón que la mujer. Un varón puede vivir una relación sexual como una mera experiencia y siempre placentera. Como que la eyaculación va de la mano del orgasmo de todos los varones. La mujer la cosa es bien distinta, Por eso en psicopatología se le da muchísimo más valor patológico a una mujer que actúa en forma desintegrada, es decir, con compartimentos estancos, que a un varón. La mujer va a ayudarlo a su compañero a integrar justamente todos los distintos aspectos de la sexualidad, lo físico, lo psicoafectivo, lo espiritual. ¿Qué vemos hoy? ¿Qué ven ustedes alrededor? Algo que a mí me preocupa mucho, y es la masculinización de las mujeres. Las actitudes masculinas por imitación o lo que sea de las chicas. ¿Qué es más grave? Es todo grave, pero ¿qué sería más grave? ¿El sexo libre entre varones o el sexo libre entre mujeres? Es mucho más patológico entre mujeres, Nosotros tenemos varios programas que se los vamos a ir mostrando durante el curso, dirigido a chicas. Educación para las mujeres, aceptación de su ciclicidad, aceptación de su feminidad, qué sé yo. Muchas veces nos dicen, ay, bueno, pero ¿por qué no hacen para los varones? Sí, para los varones también hay que hacerlo, porque es importantísimo. Pero si tengo que elegir, hay un
hay un movimiento que nosotros ayudamos con charlas y demás que trabajan, sobre todo en el conurbano bonaerense, y que ellos tienen un lema. Y el lema de ellos dicen, mujer formada, familia salvada. ¿Qué tal? Y la verdad que la mujer es el pivote, ¿eh? Y hoy la mujer, con esto del empoderamiento, la salida afuera, el trabajo, la qué sé yo, y bueno, está como media desorbitada y los varones no saben muy bien dónde están parados. ¿Pasa o no pasa? Así que miren que con esto se puede trabajar cualquier cantidad. La siguiente. Identidad sexual. ¿Qué es la identidad sexual? El sexo psicológico supone la convicción íntima, firme de pertenencia a un sexo determinado. La identidad sexual se desarrolla. Volvemos a lo mismo que en el encuentro pasado hicimos mucho hincapié. No se construye, se desarrolla. Y el desarrollo siempre se da a partir de algo propio en contacto con un ambiente. El ambiente influye, pero por supuesto, el ambiente es muy, 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 muy importante. Puede ser un condicionante, y un condicionante que actúe a favor o que actúe en contra, pero no es un determinante. Esto grábenselo, y esto va a venir complementado con la clase que sigue de perspectiva de género de Josefina Videla. Para el desarrollo de la identidad sexual y actúa en una serie de dimensiones. Esto es largo. Esto es largo. Yo lamentablemente no puedo entrar en cada una de estas dimensiones y ver todo lo que significa y demás. No puedo por una razón de tiempo. Al que le interesa hay un libro que se llama Sexo y Cultura, de Aquilino Polaino, donde está muy, muy bien explicado, expresado y demás. Así que lo pueden como enriquecer. Aquilino Polaino. Lo que sí tengan en cuenta que, fíjense, dimensiones, sexo asignado y atribuido, comportamental, vinculado al esquema corporal, la identificación, complementación y evitación de estereotipias sexuales, sexo identificado y sexo reconfirmado, roles sexuales, sexo aprendido a través de la práctica. La práctica juega, somos seres históricos, donde todas aquellas que nosotras actos que realizamos de alguna manera nos van configurando, y en lo sexual también. La siguiente. Sexo asignado y atribuido, ¿qué es? Designa el modo en que los demás identifican y califican la conducta sexual del niño, en la medida que le atribuyen un determinado sexo que acaba por serle asignado. Apenas se entera el papá y la mamá que están esperando un varón y una mujer, se preparan de distinta manera en un caso o en otro. Durante muchísimos años la heteroclasificación del recién nacido se hacía en el momento de nacimiento. ¿A través de qué? Y a través de la visualización de sus genitales, porque las orejas son todas iguales, ¿no? Hoy, cada vez más temprano, se hace la heteroclasificación. Y eso está muy estudiado como la forma de aproximarse, la forma de contactarse, la forma de vincularse de la mamá y del papá es distinto según sea un varón y una mujer. Y qué importante que esa vinculación la hagan respetando lo que es. Y como muchas veces, todos tenemos algún ejemplo, en situaciones donde no se hace ese respeto, porque bueno, porque estaban esperando otra cosa, o querían otra cosa, o tenían su cabeza en otra cosa, y bueno, muchas veces se dan desarrollos que no son los que corresponden. Todos tenemos algún ejemplo. La siguiente. El sexo vinculado al esquema corporal es otra de las... Todas son importantes esas dimensiones, pero esta es muy importante, Son las peculiaridades del esquema corporal a las que se asocia con una función genérica discriminante y tal vez útil para la identificación y reconocimiento de cada uno de los sexos. Fíjense que nosotros ya la otra vez habíamos hablado de la corporeidad, principio de encarnación, principio de manifestación, de relación, de comunicación. ¿Se acuerdan? A través del cuerpo nosotros, bueno, establecemos prácticamente todas nuestras vinculaciones. La otra. Esta dimensión está fuertemente asociada a la patología del esquema corporal y a la patología de la identidad sexual. El reconocimiento de su cuerpo como varón y mujer y la aceptación de su cuerpo como varón o mujer va con la aceptación de ser varón o ser mujer. Fíjense lo que pasa con esos que no terminan de aceptar el cuerpo que les tocó, el ser varón o el ser mujer. Esos que dicen, ay, bueno, tengo
un alma de mujer atrapada en un cuerpo de varón. ¿Lo escucharon alguna vez? Eso es la patología de la identidad sexual y es patología pura y patología grave. Bastante difícil de tratar, que no hay que confundirlo con homosexualidad, son cosas bien distintas. Por eso, si yo les tuviera que decir a ustedes qué importante con los chicos desde chiquitos, en la clase que viene, que veamos de nivel inicial, se los voy a dar, qué importante que el chico desde chiquitito sepa que es un varón, si es una mujer, que se acepte como tal, que se reconozca en su cuerpo y en todas sus dimensiones. Fundamental. Y esto ustedes pueden hacer muchísimo. Como cuerpo subjetivado, el esquema corporal media toda relación entre yo y el mundo. ¿Cómo me relaciono con el mundo? Y a través de mi cuerpo. Y a través de mi cuerpo femenino o masculino, ¿eh? La cosa es esa. Esta mediación es muy importante en el caso de la conducta sexual, dado que el cuerpo no solo media la relación, sino que es un ingrediente sobresaliente de la relación. El varón me capta a mí como mujer a través de mi cuerpo femenino y de mis atributos femeninos. Seguí, la siguiente. Otra dimensión importante, sexo reconfirmado. El chico desde muy chiquito empieza a desarrollar su identidad sexual. Alrededor de la pubertad completa, está bastante completo el desarrollo de la identidad sexual. Y ahí tiene que dar un paso más. Y ese paso es el de la reconfirmación del sexo, que lo tiene que hacer el varón o ella mujer. Reconfirmarse como varón o reconfirmarse como mujer. Por eso es un momento de vulnerabilidad. ¿Qué es el sexo reconfirmado? El robustecimiento que se produce de la identificación sexual con ocasión de las interacciones con compañeros del mismo y de distinto sexo durante la adolescencia. Esta etapa de reconfirmación del sexo se da en la primera etapa de la adolescencia temprana y a veces al comienzo de la adolescencia media. Y acá es donde hace estragos la cultura homosexualista que nos rodea, que les muestra que todo es lo mismo y que lo que se espera de uno y de otro es todo intercambiable. La reconfirmación de la identidad sexual es un modo de expresar la coherente validez social de la conducta sexual del adolescente en su medio, así como la confirmación de la deseabilidad social de la imagen dada por él en lo relativo a su propio sexo. Llegamos a otro de todo ese listado inicial, orientación sexual. No confundamos sexo, no confundamos sexualidad, no confundamos roles sexuales con orientación sexual. Cada cosa significa algo diferente. Y la tendencia de hoy es meter todo en la misma bolsa. Por eso es que estamos tratando de mostrarles las diferencias. ¿Qué es la orientación sexual? Es la preferencia sexual que se establece en la adolescencia. Preferencia sexual. El adolescente, a partir de la adolescencia, se determina el objeto sexual, el objeto capaz de producir la excitación sexual de ese varón o de esa mujer. Que el ser humano en esto, y bueno, tiene amplias posibilidades. Podrá ser una persona del otro sexo, podrá ser una persona del mismo sexo, podrá ser alguna otra cosa, qué sé yo, algún objeto, se da cualquier cosa en esto, ¿o no? ¿Cómo se establece la preferencia sexual? Esto sí es importante. Tiene una base biológica. Fíjense lo que yo les dije en la primera clase, que les dije esto subrayenlo, que es lo más importante de todo. El desarrollo de la sexualidad se da a partir de ese sexo biológico que le tocó. Ese sexo biológico hace que ese embrión y ese feto sean bien diferentes cada día que pasa. Al momento de nacimiento no solamente son diferentes en lo físico, sino que tienen un cerebro diferente y una forma de responder y una inclinación diferente. ¿Se entiende o no? No son sustratos iguales, ¿eh? Por lo tanto, la base biológica es importante para la orientación sexual. Pero además, el ser humano es muy plástico y es muy susceptible a la acción de lo externo, mucho más plástico que los animales. Mucho más plástico, en todos los órdenes y también en su sexualidad. Entonces, además de la base biológica, juega la educación,
juega la cultura que lo rodea y juegan las experiencias propias. Porque somos seres históricos, lo que les dije hace un rato. Y las experiencias que pueden ser de lo más variadas. Y ahora lo vamos a ver entrando al tema de homosexualidad. ¿Hasta acá? Porque estos temas son difíciles, ¿eh? Yo se los trato de mostrar lo más sencillo posible, pero no son tan sencillos como verán. La inmensa mayoría es heterosexual. Cuando se da un desarrollo adecuado y se instala la heterosexualidad. ¿Qué es la heterosexualidad? Que los varones sean atraídos por las mujeres y viceversa. Eso es la heterosexualidad. La siguiente. Fíjense, homosexualidad. Si no se da ese desarrollo que estamos diciendo, a lo mejor se entra en esto de la homosexualidad. ¿Qué es la homosexualidad? Porque esto también es bueno manejarse con definiciones, tener clara la definición en la cabeza. No es que yo voy a ir a recitarla, pero saber de qué estoy hablando, porque si no se mezcla todo. Cavanagh, que es un psiquiatra, hace esta definición. Estado persistente, posadolescente. Esto es importante, por eso se los puse. Posadolescente. En que el objeto sexual es una persona del mismo sexo y al que acompaña una aversión o repugnancia de diversos grados a mantener relaciones con miembros del otro sexo. ¿Por qué digo que es importante esto de posadolescente? Y porque en la adolescencia temprana, cuando se está dando esto de la reconfirmación del sexo, y muchas veces, sobre todo en los varones, hay un momento de confusión, de indefinición, más que de indefinición, de confusión. Y que es muy importante, dada esa confusión, que todo lo que lo rodea lo reconfirme. Porque si está confundido y lo que lo rodea lo confunde más o le muestra que todo es lo mismo, que vaya para un lado, que vaya para el otro, que experimente con lo que venga, que se aproveche de esa característica de chicos de esa edad, que es todo lo exploratorio. Y bueno, los resultados están a la vista. Esta es otra definición que hace Tony Anatrella, también psiquiatra francés. Y dice, atracción sexual más o menos exclusiva hacia las personas del mismo sexo. Lo mismo. Tendencia sexual que se constituye durante el desarrollo afectivo de la persona. Tendencia sexual no es identidad, no es identidad homosexual. La identidad es masculina o femenina, no hay otra identidad. Esto es una tendencia sexual. Pero se fija sobre la base de un conflicto psíquico no resuelto. Cuando se da esto de la homosexualidad, hay algún conflicto en edades más tempranas que no ha podido resolver, de distinta índole. Cuando se habla de homosexualidad, en general, fíjense cuando se expone tal persona, qué sé yo, siempre hay una historia, hay algo que pasó, más o menos evidente, a veces no tan evidente. La siguiente. No se ha encontrado causa genética. Esto me parece que es una cosa que es típico que les preguntan los chicos, ¿o no? Y que leen, y que... No, hoy no hay causa genética. No se ha encontrado. Que se busca, más vale que se busca. No hay causa genética. Y seguramente, muy probablemente, no se encuentre causa genética, porque cuando un gen determina algo, se establece un síndrome que tiene todas más o menos características parecidas. Se presenta con características parecidas. Y si hay algo que es bien diferente la forma de presentarse, en la homosexualidad. Hay tantas formas de presentación. El homosexual se identifica con su sexo anatómico. El varón homosexual se siente varón, se sabe varón y está muy orgulloso de su genitalidad masculina. Elige para realizar su sexualidad personas del mismo sexo. Este es el punto. La siguiente. Las razones psicológicas son numerosas y varían según los individuos. Es algo psicológico, acá no hay nada biológico. Eso es lo que hay que meterse en la cabeza, porque eso se lo preguntan, ¿o no? Es de otra esfera, no de la esfera biológica, de la esfera psicoafectiva. Las razones psicológicas son numerosas y varían según los individuos. En general, presentan inmadurez afectiva, aunque brillen intelectual y socialmente. Bastante típico es esto, La cosa así intelectual, ahí a lo mejor es un genio. ¿Qué tiene que ver? Es en lo afectivo donde está el problema. Es una fijación adquirida del impulso sexual que la mantiene en su economía primaria y fantasmas pregenitales. Esta es la teoría de Freud. Por supuesto que Freud considera la homosexualidad como una enfermedad. Por supuesto. Se desarrolla siempre en el fracaso de una identificación sexual. La siguiente.
Esto es interesante, ¿eh? Y creo que para docentes, yo se los pongo a los docentes, no en cualquier auditorio, pero para los docentes me parece importante tener en cuenta esta distinción. Una cosa es una experiencia homosexuada y otra una orientación homosexual. Experiencia homosexuada corresponde a la necesidad de estar con compañeros del mismo sexo, típico de los varones y de las mujeres en determinada época de la vida. ¿Sí o no? ¿Eso los convierte en homosexuales? Para nada. ¿El riesgo cuál es? Que se erotice esa relación. La orientación homosexual a partir de la cual el sujeto busca erotizar la relación. Tiene una experiencia homosexuada, se erotiza esa relación, empiezan a, qué sé yo, a excitarse uno con otro y a lo mejor llegan a una experiencia homosexual. ¿Eso lo convierte en homosexual? Tampoco. Los adolescentes en muchas situaciones, en muchas oportunidades, pueden haber tenido, más con esta convalidación que hay, alguna experiencia homosexual. Chicos, chiquilines. Ellos se creen que son homosexuales y a lo mejor entran en el camino del homosexual. Esto lo dicen los psiquiatras. ¿Cuántos homosexuales cuando empiezan su tratamiento y se empieza a escarbar un poco, en realidad no es un homosexual? Ha tenido alguna experiencia de estúpido, de qué sé yo, Ojo con eso. ¿Y por qué es importante comentar esto? Y porque hoy está muy convalidado todo esto. Fíjense cómo está de moda los juegos lésbicos entre las chicas. Hace un mes y pico, la revista Vivas del Clarín sacó todo un artículo larguísimo, varias hojas, denunciando esta moda de los juegos lésbicos entre las adolescentes. El año pasado, ámbito financiero, juegos lésbicos entre las adolescentes. ¿En broma esto? Pero vaya si en broma mucho esto, ¿eh? ¿Por qué? Porque es un momento de vulnerabilidad, un momento de confusión, y por ahí lo que está haciendo justamente es confundiéndolo más y a lo mejor instalando algo que la verdad que no es el armado de ese chico. ¿Me siguen o no? Fíjense hoy cómo está de moda esto de las mujeres en las películas, donde aparecen, qué sé yo, es muy frecuente que aparezcan escenas lésbicas, escenas de dos mujeres. Entonces ellas creen que eso es lo esperado, lo normal. Esta semana yo estuve con chicas de 9º año, 15 años, no llegan a 15, entre 14 y 15 años. Buzón anónimo de preguntas. Una pregunta me llamó mucho la atención. ¿Por qué los varones, de esa edad, por qué los varones se excitan tanto cuando ven a dos de nosotras besándonos? Yo digo, ¿qué patología? ¿O no? Porque dan por sentado. La patología está en eso, dar por sentado que el varón se excita con eso. Entonces yo me meto con fulanita a hacer cualquier estupidez para excitar a los otros. Es de chiflados el asunto. Y lo que ponen en marcha, porque se confunden muchísimo. La siguiente. Desde la bioética hay que distinguir, o desde la ética, yo porque esto lo uso en bioética, distinguir la tendencia homosexual y la conducta homosexual. Son dos cosas bien diferentes. Una persona puede tener una tendencia homosexual, tendencia a excitarse o a ser atraído por su propio sexo, pero que no pasa al acto. Otra cosa es la conducta homosexual. En todas las fotocopias que les damos hoy hay toda una guía de los documentos del magisterio con respecto a este tema de homosexualidad, que al que quiera tómese el trabajo y mírelo un poquito. En los documentos del magisterio justamente se hace siempre esta distinción. Una cosa es la tendencia y otra cosa es la conducta, lo que no corresponde, lo que es desordenado y demás, bueno, la conducta. Y a lo mejor la tendencia es la cruz de esa persona, es el martirio de esa persona, se la regalo, no es responsable de eso, se dio, qué sé yo. Yo no me animaría a decir que un afeminado es homosexual. Y la tendencia es el sentirse atraído y excitado por su propio sexo. Esa es la tendencia homosexual. La orientación sexual inadecuada. Eso es homosexual.
Por ahí vos tenés un afeminado, una persona, y bueno, yo conozco más de un afeminado casado, mientras que esa señora esté contenta y se realice sexualmente con ese personaje y que valore esa forma de expresar la masculinidad, porque hay de todo hoy, ¿o no? Mientras que le sirva a uno y al otro, yo no puedo decir nada. No hay un patrón de varón y un patrón de mujer, es decir, un patrón masculino, un patrón... Puede haber más o menos, pero no seamos cuadriculados, que todos los varones tienen que esto. Los psiquiatras hacen una distinción entre dos situaciones. Los homosexuales egodistónicos o los homosexuales egosistónicos. Sistónicos que están contentos con lo que son. Esos actúan, tienen no sé cuántos parejas, qué sé yo, están chochos con eso. Por supuesto, ese nunca va a ir a la consulta, si está bárbaro. Ese es raro, La gran mayoría de los homosexuales son egodistónicos, no están muy contentos con todo eso. Y ese a lo mejor requiere una consulta, entra en tratamiento y a lo mejor revierte, ¿eh? Porque esta es la otra pregunta que siempre se hace, ¿se cura o no se cura? Y dependerá de qué, y dependerá del momento en que haga, primero de la historia, de dónde viene esto. ¿Qué pasó con esta persona? ¿Por qué se instaló esto? Del momento en que haga la consulta, ¿qué edad tiene? ¿Cuántas parejas sexuales tuvo? Cuanto más tiempo pasa, más complicado. Muchas veces se instala una tendencia homosexual en una mala identificación sexual. Por eso los docentes que notan un chico que tiene una identificación, todavía ni se despertó el impulso, así que no puedo decir que es homosexual ni que tiene orientación, ¿no es cierto? Porque todavía no se estableció la orientación, porque es chiquito, pero no está haciendo una identificación adecuada y bueno, es caldo de cultivo para lo otro. Hay un documento que creo que, no sé si se lo fotocopiaron, pero si no lo piden por mail, que se llama Homosexualidad y Esperanza de los Médicos Católicos de Estados Unidos, donde hacen toda una referencia de todas las puertas de entrada a la homosexualidad. Puertas de entrada. Entonces ahí, bueno, qué sé yo, desde el chico golpeado, desde el chico abusado, hasta el burlado. Y entonces hacen como unas lucecitas a los psicopedagogos y a los pediatras. Yo que soy pediatra, ¿saben? Cuando lo leí digo, a ver, ¿cuál es la lucecita para los pediatras? Chicos que tienen alteraciones visomotoras y por lo tanto son pésimos en deportes. Entonces los burlan y se va del grupo y se queda... Fíjense qué interesante, ¿no? Cómo determinadas situaciones, y bueno, pueden llevar a cosas muchísimo mayores. El tratamiento de un grupo, el ver qué es lo que pasa con este chiquito que no se puede integrar, por ejemplo. Necesariamente ese que no se integra y que va a terminar... Pero no, por favor, nadie se le ocurra. Pero está en riesgo. ¿Se entiende más o menos? La homosexualidad está favorecida por imágenes de los padres mal individualizados sexualmente. Favorecida, no necesariamente, pero favorecida. Todo lo que en la educación y en la sociedad suprima la identificación sexual. Favorecida. Por eso tiene que estar muy claro, no se puede educar en el unisex, ¿eh? Hay que educar en la diferencia, a los varones como varones y a las mujeres como mujeres. Esto tiene que estar clarísimo. Porque somos diferentes desde el vamos. Por eso la vez pasada yo puse tanto tiempo en marcar esto. Y que la diferencia es originaria, ineludible, que no se puede dar vuelta con esto. Las sociedades occidentales actuales favorecen la homosexualidad. ¿Por qué? Porque hay negación del padre. Desaparición del padre, ¿sí o no? En todos los casos, no, pero es muy frecuente hoy, ¿eh? Y por la supervaloración de la mujer. Esto de que las mujeres ocupen tanto espacio, y que el padre no esté, y bueno, al chico no le faltan los referentes para hacer una identificación adecuada y después una orientación. ¿Necesariamente va a ser? No, pero son situaciones que favorecen. Y además la convalidación social de la homosexualidad, que eso también trae un lío grande, ¿eh? La siguiente. Hay que distinguir
a ver si esto queda claro, porque hay que distinguir los aspectos psíquicos de la homosexualidad y cómo el individuo tendrá que asumirlo. Eso es un aspecto. ¿Un homosexual tiene la misma dignidad que cualquier otra persona? Pero por supuesto, si la dignidad de la persona no pasa por su orientación sexual, la dignidad de la persona pasa por ser persona, hecha a imagen y semejanza de Dios. Por eso pasa la dignidad de la persona. La orientación sexual es otra cosa. Tienen la misma dignidad, tendrán que ser reconocidos, tendrán que ser acompañados, tendrán que ser, qué sé yo, ayudados, todo lo que quieran. Pero hay que tener bien claro que las necesidades de la sociedad y el vínculo social no permiten convalidar la homosexualidad como si fuera una posibilidad igual a la heterosexualidad. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Que se casen, que adopten chicos. ¿Pero qué es eso? Destruye la sociedad, ¿eh? Mina el vínculo social. Eso hay que tenerlo claro, ¿eh? No podemos transigir en esto. La siguiente. Siempre ha sido un fenómeno marginal, siempre hasta ahora, ¿eh? La homosexualidad ha sido un fenómeno marginal. ¿Ha existido siempre? Sí, ha existido siempre. En algunos momentos históricos un poquito más elevada la incidencia, en otros menos elevado, pero siempre se lo considera un fenómeno marginal. Hoy está convalidado socialmente. Parecería que un programa de televisión donde no haya algún homosexual, bueno, está out, ¿o no? El 3 a 4% de los miembros de una población reconocen haber tenido al menos una relación homosexual. Esta es una encuesta que se hizo en Francia en 1992, muy importante. 3 a 4%. ¿Qué oyen ustedes por ahí? ¿Qué porcentaje de los miembros de la sociedad han tenido experiencias homosexuales o son homosexuales? Van a escuchar el 20%, el 25%, ya poco menos todos, ¿o no? No es así, ¿eh? Miren que el lobby homosexual es muy fuerte hoy. A partir de los 70 años se produjo un afianzamiento progresivo, cada vez mayor. Después, cuando en la otra clase les voy a contar lo que está pasando en Inglaterra con los libros de cuentos que se usan en los colegios. Fíjense los dibujitos animados que tenemos acá. Fíjense las Barbies, la familia Barbie que tienen el homosexual. Ya está en todos lados, ¿o no? Grave eso, ¿eh? En 1973 se produjo el lobby homosexual. El lobby homosexual logró que la Asociación de Psiquiatras Americanos la borrara de la lista de las enfermedades mentales. En el 73 se borró la homosexualidad del catálogo de enfermedades mentales, del DSM-3 y del DSM-4, posterior ya no aparece. ¿Cómo fue el procedimiento? Por consenso, se hizo una votación. Cuando en la historia se determinó que algo era enfermedad o no enfermedad a través de una votación. La verdad que de rigor científico no tiene nada. ¿Y cuál fue el resultado de la votación? A favor de sacar la homosexualidad, 5.816 votos, en contra 3.817. Tampoco es una cosa de uno a... Es un horror eso, ¿eh? Con lo cual, los homosexuales perdieron. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos somos un homosexual egodistónico que no se siente contento con lo que es y qué sé yo, y quiere ir a la consulta, no puede. La Seguridad Social no admite esto. Tiene que entrar con otro diagnóstico. ¿Se entiende? La siguiente. El estilo de vida homosexual se presenta de modo tendencioso e idílico. ¿Sí o no? Fíjense las películas, es todo bárbaro, todo... Algo que se debe entender como simple propaganda, pues cuando se escuchan las historias de los homosexuales se ve claro que en ese género de vida no se encuentra la felicidad. Agitación en los contactos, soledad, celos, depresiones neuróticas y proporcionalmente un elevado número de suicidios, por no mencionar las enfermedades venéreas y otras enfermedades somáticas, representan la otra cara de la moneda que los medios de comunicación no muestran. ¿Quién dice esto? Un holandés. Gerard van der Argen, que escribe un libro que se llama también Homosexualidad y Esperanza, y es el psiquiatra de Europa que más ha tratado homosexuales. En este libro cuenta toda la crónica, es infernal la cantidad que ha tratado. Interesante, ¿eh? Y él hace esta acotación. La siguiente. Transexuales. Homosexual y transexual no es lo mismo, ¿eh?
son individuos que creen realmente pertenecer al sexo opuesto que indica sus genitales. Están convencidos. El alma de mujer atrapado en el cuerpo de varón. Es un problema grave de identidad sexual. Esto está en el DSM-3, en el DSM-4 y en las guías de la Organización Mundial de la Salud. Es una enfermedad grave. Y tiene causas psíquicas. Acá incluye que los travestis. Ahora no se crean que esta epidemia de travestis son todos, ¿eh? Habrá que ver cuántos son realmente y cuántos se hacen, porque estas modas... La siguiente. Ustedes van a tener una clase de perspectiva de género ya, dentro de unos minutos. Yo lo único que les digo es que no utilicen el término género, por todas las implicancias que les va a contar Josefina. Pero no podemos dejar de decir, cuando yo estudié identidad de género se quería decir algo. Hoy se ha birlado, se ha vaciado esto y quiere decir otra cosa. Pero por eso es que dijimos mejor, como por ahí ustedes leen un libro científico, qué sé yo, y se habla de identidad de género, ¿a qué aduce la identidad de género? A todos los factores socioculturales, a todo lo externo que hace al desarrollo de esa identidad sexual. Les dije 20 veces, uno se desarrolla a partir de lo propio. Hay algo propio, pero en contacto con ese ambiente. Bueno, todo lo que constituye el ambiente es lo que da la identidad de género. La siguiente. Vimos por un lado condición sexuada. Nos queda por ver algo porque es como el qué sé yo, los títulos de actividad sexual. ¿Por qué los títulos? Y porque la vez que viene que veamos conductas sexuales de los adolescentes volvemos a esto. Pero me parece que no se puede dejar de sentar 2 o 3 bases. La siguiente. La actividad sexual humana requiere de una pareja humana. ¿Qué es una pareja humana? Un varón y una mujer unidos por un vínculo permanente y exclusivo. Y esto no es una cosa que a uno se le ocurrió y dice, ¿por qué requiere de una pareja humana, de un varón y una mujer unidos a través de un vínculo permanente y exclusivo? Porque es en la permanencia y en la exclusividad que ese varón y esa mujer podrán cumplir con los fines de la sexualidad, con los objetivos de la sexualidad activa, de las relaciones sexuales. Si uno le pregunta a los chicos de 5º grado, pónganse ustedes en su colegio, 5º, 6º grado, ¿por qué se tienen relaciones sexuales? ¿Qué contentan las criaturas? ¿Preguntaron alguna vez? Para tener hijos, exactamente. Ellos lo asocian con lo procreativo. En general lo asocian. Entonces el chico, cuanto más chico, tiene la apertura a la vida, lo asocia con... ¿Qué le contestan los chicos de 5º año después que volvieron del viaje de egresados? ¿Por qué se tienen relaciones sexuales? ¿Qué les contesta? Por placer, ¿sí o no? ¿No? Entonces uno retoma eso, yo por lo menos, siempre que me pasa, y les digo, ¿me pueden decir por qué en la calle, así, en general, se asocia a tener relaciones sexuales, a hacer el amor? ¿Qué tiene que ver el amor con esto? Porque el amor no figura, ¿se dieron cuenta? ¿No? Entonces uno dice, ¿qué tiene que ver el amor? Yo siempre cuento lo que nos pasó el año pasado, que habíamos ido con las chicas al conurbano, como 600 adolescentes, y bueno, y hacíamos esta pregunta, y yo le digo, ¿y qué tiene que ver el amor? Y uno de 3er año, ¿saben lo que me contestó? Queda más fino. Pobre viejo, ni idea. Objetivo de las relaciones sexuales, importantísimo nosotros tenerlo claro. ¿Para qué? Y para poderlo trabajar con los chicos, desde chicos, expresión del amor. Uno dice expresión del amor, ¿y eso qué es? Porque expresión del amor es como una palabra, ¿no? Expresión del don desinteresado de sí y de la recepción del otro. Expresión del don de una persona y recepción de una persona. Ahora fíjense que si es una persona la que se da, porque si yo lo presento como una mera unión física, me quedé a mitad de camino, porque la persona decíamos que era una unidad sustancial de cuerpo y espíritu, entonces un don físico, psicoafectivo y espiritual.
mucho más complicado, pero que requiere ¿qué? Y requiere de un proceso previo de esa persona, que esa persona se conozca, se acepte y se posea, porque si no, ¿qué va a entregar? Y en la permanencia y la exclusividad cada vez se puede conocer más, se puede aceptar más, se puede donar más, puede cumplir mucho más este fin de expresión del amor. La palabra clave en esto de expresión del amor es unidad. Esa persona tendrá que haber logrado la unidad en sí misma, es decir, la integralidad de todos sus distintos planos, la unidad. Porque uno puede tener una relación sexual como una mera unión de cuerpos, ¿o no? Pero esto para el humano es quedarse requete a mitad de camino, ¿eh? Unidad en él mismo para poder llegar a la unidad con el otro. Palabra clave, unidad. Procreación, por supuesto, también. Importantísimo esto. Las relaciones sexuales, objetivo de las relaciones sexuales, la procreación. ¿Único objetivo? No, ¿cómo vamos a decir eso? De la común unión surge la comunidad, de la común unión entre dos personas, de esa entrega entre dos personas. Y después está la otra, que es el placer, ¿eh? ¿Y el placer tiene que estar o no en la actividad sexual humana? Más vale. Es un ingrediente importantísimo que hace a la salud de la actividad sexual. Si no hay placer, hay enfermedad. Así de sencillo, ¿eh? Y si no hay placer, se dejan de tener relaciones. ¿Qué? Justamente, está buenísima tu pregunta. Es la misma pregunta que hacen los chicos cuando yo les pongo eso. Me dicen, ¿te olvidaste el asterisco? No, no me lo olvidé. A propósito no lo puse. ¿Por qué no lo puse? Porque no es el objetivo. No es el objetivo. A través del placer muchas veces se logra llegar al fin. Puede ser el medio. Muchas veces se inicia, se empieza en la búsqueda de placer, pero se culmina en lo otro. Por supuesto que en los humanos tenemos la posibilidad de disociar los fines, de poner fines donde no están, todo podemos hacer, ¿o no? El perro, gato, ratón no lo puede hacer. Ahora, fíjense, la sexualidad, que es una potencia generosa, destinada a la salida de uno mismo y de ir al encuentro con el otro, cuando el placer es el fin, único fin, que ni siquiera está reconociendo al otro, y bueno, la sexualidad se convierte en una potencia egoísta que me nutre a mí y el otro en un objeto de ese placer. Se cambiaron los tantos. Tiene que estar, pero por supuesto tiene que estar, pero tiene que estar ubicado, no tiene que estar rebalsado. Y ese es el gran desafío para nosotros, la otra. Es frecuente aceptar y jerarquizar el placer como única meta sexual, ¿sí o no? Es frecuente, eso sabemos, ¿eh? Todo el placer, el otro ni siquiera se le ocurre pensar en el otro. Entonces, yo no puedo decir, no, el placer una cosa. No, el placer es bueno, es santo, criado por Dios, es una maravilla. Lo lleva a la plenitud a la persona, pero ubícalo en su lugar. Si se te desborda... Es fundamental integrar al placer junto con el amor, el sentido y los valores a la totalidad de la persona. Este es el gran desafío para nosotros. La siguiente. El amor es el que caracteriza la sexualidad como humana. La sexualidad desvinculada del amor desintegra a la persona, ¿eh? La sexualidad, la actividad sexual, desvinculada del amor desintegra a la persona. Esa es una de las propuestas que les pusimos en esto de los objetivos para que trabajen con sus alumnos. Miren qué lindo, si ustedes le ponen esa frase y a ver qué suscita, qué dicen. Hagan un debate y después hagan una síntesis de lo que salió. Pongan el tema sobre la mesa. Porque alguna vez tienen que escuchar otro mensaje los jóvenes nuestros, ¿o no? Y alguien tiene que darles el mensaje, les tiene que dar la posibilidad de escuchar otra cosa. El amor humaniza la sexualidad, dice Víctor Frank. El amor no necesita del cuerpo para nacer, pero se vale de él para expresarse. Miren qué lindo esto. Amor y placer están en la esencia de nuestra sexualidad, por lo que considerarlos excluyentes carece de sentido. Hoy lo que se ve es una disociación cada vez mayor entre sexualidad, entendido como actividad sexual, amor, entendido por lo menos como relacionalidad entre esas dos personas, y procreación. La siguiente. Y acá está puesto, fíjense, las sucesivas rupturas que se van produciendo.
cada vez mayores, ¿eh? Fíjense, esto RS es relaciones sexuales. Ahí en realidad yo siempre tengo que hacer la salvedad, lo que tengo que hacer es arreglar el diapositivo en vez de hacer tanta salvedad, pero bueno, porque amor y amor con mayúscula, no sé, por lo menos relacionalidad. Relaciones sexuales, no relacionalidad, no procreación, sexo libre, prostitución. ¿Ha existido siempre esto o no? Más vale que ha existido siempre. ¿Cuál es la diferencia con hoy, con el mundo de hoy? La convalidación social. Convalidado total el sexo libre, ¿o no? Convalidado bastante o mucho la prostitución, por lo menos en Buenos Aires. Entonces, esta es la diferencia. Como que ahora todo es lo mismo, ¿eh? Distintas alternativas, no importa. Relaciones sexuales. Sí relacionalidad, sí amor. No procreación, anticoncepción. Acá lo mismo. ¿Ha existido siempre la anticoncepción? Sí, es muy antigua, ¿eh? Muy antigua. Año 3000 antes de Cristo. Algunos papiros ya están, muestran algunos métodos antiguos. Es una maravilla. Va, una maravilla, qué sé yo. El ingenio del hombre, ¿eh? Sí, la anticoncepción. ¿Cuál es la diferencia hoy? La convalidación y qué más. Y la masificación. Y la masificación. Lo raro es que no utilicen métodos anticonceptivos. Yo siempre cuento, me preguntó un chico, no sé si era de sexto o de séptimo, el año pasado, pregunta, ¿se puede tener relaciones sexuales sin preservativo? Le hicieron la cabeza de la mejor manera, ¿o no? Fíjese, ese es el alumno 10 de las políticas de salud reproductiva. Lo metió bien adentro, al punto que se pregunta si se puede de otra manera. Es un horror, ¿o no? Laboratorio Sherin, el año pasado, todo lleno de... Estamos cuidando 50 millones de mujeres en el mundo con los hormonales. ¿Quién los nombró? ¿Quién dijo que tenían que ellos cuidar a las mujeres y cuidarlos de esa manera? Es un horror. Convalidación y masificación. No relaciones sexuales, sí amor, sí procreación. Fertilización asistida homóloga. ¿Qué es fertilización asistida homóloga? El bebé de probeta, pero utilizando gametos, es decir, óvulos y espermatozoides de la pareja o del matrimonio. Esto también es bastante nuevo, hoy cada vez más generalizado, ¿eh? No relaciones sexuales, no amor, sí procreación, fertilización asistida heteróloga, es decir, utilizando gametos de otros, del banco de semen, qué sé yo. Cualquier cosa puede ser. Alquiler de úteros, etc. Y el último, no relaciones sexuales, no relacionalidad, no procreación, sexo virtual. Esto es nuevo. Y los chiquilines que ustedes acompañan, y no sé si todos, pero muchos, están en esta, ¿eh? Como a través de internet, a través del chat, a través de los blogs, a través de toda esta cosa que yo estoy repitiendo como loro porque no sé exactamente cómo es cada una, pero llegan a esto, ¿eh? La deshumanización absoluta. Bueno, educar en el reconocimiento y aceptación, como enfatizando esto, de igual dignidad de todos los hombres, varones o mujeres, por supuesto. Educar en el reconocimiento y aceptación de la diferencia de ser varones y mujeres. Hoy la palabra diferencia es mala palabra, ¿o no? Hay que educar en la diferencia, no se puede educar igual a los varones que a las mujeres. Cada uno con lo propio, ¿eh? Y educar en el reconocimiento y aceptación de la diversidad que hay entre los varones y la diversidad que hay entre las mujeres. Les cuento para terminar que un poco puede, fíjense, esto que decíamos, el sexo aprendido a través de la práctica y cómo la historia de cada uno puede pesar muchísimo. A mí me pasó una vez en el hospital de clínicas, una chica que venía a un consultorio de enseñanza del reconocimiento de la fertilidad, traer a su amiga. Bueno, traela, qué sé yo, nos reuníamos, no sé, 2 veces por semana y tenía que ser al día siguiente. Yo no iba al hospital al día siguiente, pero bueno, era algo de vida o muerte, bueno, traela. Yo voy al hospital, viene la chica, me empieza a hablar así, qué bueno, que no sé, a preguntar estupideces.
Yo la miraba como diciendo, ¿para esto me vine? ¿Por qué les cuento esto? Porque es típico del adolescente el que les cuesta muchísimo, muchísimo llegar a concretar su pregunta, ¿no? Como que está dando vuelta, porque bueno, al final de bastante rato concreta. ¿Y qué era lo que quería? Sería el mes de mayo, abril, mayo, y la chica estaba con un atraso. Y había tenido relaciones en diciembre y enero con el novio, que ya no estaba más ese novio, ya se había agotado el novio. Y entonces estaba con un pánico de estar embarazada. Y bueno, que íbamos a hablar de nada hasta no pasar en limpio si estaba embarazada o no estaba embarazada, porque es tan grave la situación que no. Le digo, bueno, te vas a tener que hacer no era tan fácil el test como te lo haces ahora, que vas y lo compras, el EVA-test en un minuto, había que hacer el estudio, digamos. Bueno, le doy la orden, qué sé yo, y vení mal el día siguiente. Al día siguiente viene, no estaba embarazada. Wow. Todos respiramos, digamos. Bueno, pero claro, la cosa era si esta chica no iba a volver en 2 semanas o en 3 semanas o en un mes o en 2 meses con la misma situación. Ya nos ponemos a charlar, le digo, bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Qué pensás? ¿Qué no pensás? ¿Qué vas a hacer? Se erizó. Me dice, no, yo jamás, nunca más voy a tener, qué sé yo. Típico, ¿no? Cuando se sacan el susto de encima, nunca más. Pero yo decía, no, pará, porque yo conozco cómo es esto, porque tengo muchas horas de consultorio de adolescente. Después se te pasa, no. Cuando empezamos a escarbar, la cosa era distinta. Me dice, fue tan espantoso lo que me pasó con porque bueno, la había atropellado, típico, uno de la edad de él, 15 años los dos, que pobrecita, realmente fue una experiencia como suele ser en las adolescentes, la pasan pésimo, la verdad que la pasan muy mal. Que yo ni loca volvería, porque además yo creo que a mí me gustan las mujeres. Yo creo que está en la versión de lo que me ha pasado, que yo estoy en la otra vereda. Fíjense, una experiencia que es típico de la homosexualidad femenina, en general, experiencias malas, no solamente a nivel así de genitalidad, de relaciones, sino qué sé yo, de otro tipo, psicoafectivas o demás con varón. Bueno, ¿qué le dije yo? Le digo, no, me está mostrando justamente que sos muy mujer. Trataba de fortalecerla en lo de ella, ¿o no? Porque fue una mala experiencia la que tuviste y entonces es lógico que te hayas sentido así, atropellada y no sé qué, porque no fuiste respetada. Bueno, no saben la chica cómo se tranquilizó, después la vi varias veces y cómo se afianzó en su feminidad. Pero gracias a Dios lo pudo decir. Gracias a Dios, porque si no, esa ya le empieza la ruedita, ¿o no? No sé qué le pasaría a la tuya de los 19 años. Hay muchas que son muy cancheras también, porque como hoy existe todo esto, les cuento una última cosa y la dejo a Josefina, que viene a dar la clase. 5º año, alguna ya me lo debe haber oído, no importa. 5º año de un colegio de monjas de acá de Buenos Aires. Hace unos cuantos años, no estaba tan de moda los juegos lésbicos como ahora. Me llama por teléfono, por favor, venía a dar una charla con las chicas de 5º año. Le digo, ¿qué pasó? Tuve una experiencia horrible, no sé cuánto, ¿qué te pasó? Y bueno, fueron a la convivencia, tenían un cuarto común y entra la pobre monja, una chica joven, fantástica, bien asentada, entra y se ve estas que se pasaban de cama y unos líos bárbaros en la cama de una y de otra. Se quedó dura, prendió las luces, no sé cuánto, y me llamó a mí. Entonces yo le digo, bueno, está bien, yo qué sé yo qué les digo, porque no es fácil, ¿o no? Pero bueno, pero yo voy a partir de lo que vos me acabas de decir, porque si, no, por favor, que nunca se entere. No, mi condición es ir de frente, porque para ir a perder el tiempo no vale la pena. Voy, bueno, se da la charla, lindísima fue los 5º años, bueno, charlamos, vimos, no sé qué. Lo que me impresionó muchísimo fue el epílogo. Cuando termina la charla, bueno, muchas gracias, sí, nos aclaramos, ¿verdad? 4 o 5, no me acuerdo justo cuánto, pueden ser 3 o 5, no sé, que se quedan, que querían la charlita personal o la cosa personal. Todas que habían sentido una serie de cosas, que se habían excitado como la mejor con la amiga. La verdad era eso de última lo que les había pasado. Y entonces se preguntaban,
yo seré para el otro lado. Fíjense, juegos peligrosos, ¿no? Esto hace unos cuantos años, que era una cosa media inédita. Ahora, con la promoción que hay de esto, es un espanto lo que se gesta, ¿o no? Y es importante, no, y a ella que le dije, no, vos no serás nada, dejate de pavear, dejate de meterte en lo que no, es muy peligroso todo esto. Y fíjate lo que sentiste, y fíjate cómo te hace dudar. Y la mujer es para el varón y el varón es para la mujer. Y eso lo tienen que tener metido acá desde que son así. Yo creo que la cosa pasa un poco por ahí, porque esta convalidación de que todo es posible, de que todo es igual, que son distintas formas de expresión, y después miren los líos que trae. Las dejo con Josefina y después seguimos, porque...